Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, pero en especial ecuatoriana, vísperas de unas elecciones fraguadas, todas amarradas, todas amañadas, donde, no se, la donde se hizo todo lo posible, lo la mayor cantidad de trampas imaginables para evitar que Rafael Correa pudiera participar en esas elecciones a través de un movimiento político, de un partido político. Primero se le quitó su partido político, luego cualquier partido político que fuese formado por sus miembros que se habían separado de Alianza País, se le negó por cualquier pretexto que participe, pero se retornó y se revivió partidos que habían desaparecido, el PRE, el partido MPD, la misma izquierda democrática que estaba a punto de desaparecer. Todos estos partidos retornaron y ahora logra Rafael Correa participar a través de la lista 5 y a través de esa lista 5 que le presta otro candidato, otro partido. Este partido es de un candidato a la presidencia que participó en las últimas elecciones, pero que fue perseguido por corrupción, igual que todos en el Ecuador, todos los que son de alguna forma considerados o que tengan la menor señal, se los persigue por corrupción. La corrupción en Ecuador ha dejado de tener el sentido que tiene, lo mismo que en toda América Latina. Durante los años 60 en que yo viví mi infancia, la palabra más común con la que se trataba a todos los individuos a los que no se les quería, a los que se les odiaba, se les llamaba subversivos. Entonces, y comunista, dos palabras que estaban vinculadas. Bastaba que te digan comunista, que ya eras el individuo feliz, infeliz en este país. En el colegio, en la escuela te decían, este ya parece comunista. Ya, eso era tener alguna identidad con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Rusia, con Cuba. Y eso era ser pecador. ¿Por qué? Porque vivía en una sociedad donde el que no era católico se le consideraba idólatra, se le consideraba infiel, se le consideraba incrédulo. Y esto era identificado como comunista. Es decir, el que no era católico era comunista. Y eso duró hasta 1968. En 1968 sube al poder, viene la muerte del Che Guevara, todo el mundo andino, desde Bolivia, Perú y Ecuador, comenzaron a sentir un incendio, porque las propiedades y las tierras estaban en manos de terratenientes. Habíamos sufrido una independencia del ejército español, pero no habíamos sufrido una independencia religiosa. La Iglesia Católica seguía siendo la dueña de toda América Latina, en especial del mundo andino y en especial de Ecuador. Cuando llega la Revolución de Alfaro, nos libramos de la religión católica como dueña del Estado y se produce la separación entre la Iglesia y el Estado en 1895, que triunfa la Revolución Liberal. Pero luego no nos libramos de los terratenientes y no nos libramos de los ricos. Los terratenientes seguían siendo los dueños del país y entre los terratenientes seguía siendo la Iglesia Católica la dueña del país. Cuando llega la reforma agraria,
la primera reforma agraria con la junta militar establecida e colocada a la caída de Velasco Ibarra por el gobierno norteamericano expresamente, con el fin de evitar la propagación del comunismo, se produce la distribución de las grandes tierras de las haciendas. Muchos terratenientes se ven afectados. Las familias tradicionales, los Dávalos, los Ponce, los Cordero, los Chiriboga, todos esos comienzan a perder sus tierras. Y hay una segunda reforma agraria en 1974 cuando sube otro gobierno militar, nuevamente tras la caída de Velasco Ibarra, que es el gobierno de Rodríguez Lara. Con estas reformas se produce una crisis dentro de la producción agrícola del país. Caemos en una depresión porque los indígenas reciben las tierras pero no reciben herramientas, capital, semillas y no tienen el mercado. No son dueños del mercado, no son dueños especialmente del transporte. El transporte a las ciudades sigue siendo un monopolio, está controlado y las carreteras son muy pocas, son muy pobres, son muy pequeñas, son un adefesio, son una cosa. Hasta el tren había desaparecido. Entonces, la palabra comunista se convierte en el enemigo del Estado, en el enemigo del orden establecido. Cuando pasa los años 70, 70 y surge en Chile toda estas dictaduras como la de Pinochet, luego en Argentina las dictaduras de Videla y otros criminales, asesinos de su pueblo, en Brasil, en Uruguay, en el mismo Bolivia, en Paraguay, Stroessner, que ya había sido llevaba 35 años en el poder, Somoza en Centroamérica, que cae ya en 1980, se cambia el término. Ahora ya no se les llama comunistas. Se nos comienza a llamar a todos con un nombre nuevo: subversivos. Éramos subversivos. Todos éramos subversivos. Yo era un médico en el campo y en el campo solamente había la posibilidad de que existan los campesinos y pescadores y los profesionales del Estado. El Estado penetraba en el campo a través de las escuelas y a través de los centros de salud, dispensarios y consultorios y subcentros de salud. No se permitía que hubiese ninguna otra forma de personas que tengan formación universitaria en el campo, porque las universidades de América Latina eran el foco donde se propagaban las ideas comunistas. Entonces, en las universidades de América Latina, en el caso donde yo estudié, la Universidad Central, dominaba el MPD, Movimiento Popular Democrático, que era marxista, leninista, estalonista, maoísta y garrotero. Hacía lo que le daba la gana, ponía y quitaba rectores, y al que no, quemaban ganaban las elecciones quemando las urnas, y el que no le gusta, palo contigo. Cambiaron su nombre de Movimiento Popular Democrático a Mamita Pega Duro. Así se degeneró, se distorsionó la izquierda y hubo una persecución. Esta persecución feroz fue en la época de León Febres Cordero. Había llegado también la teología de la liberación. La teología de la liberación era una doctrina de la iglesia que nace a partir de Puebla. Una reunión de obispos donde se plantea lo que se llama la iglesia de los pobres, el compromiso de la iglesia católica con los pobres, época de Pablo VI. Y en Colombia surge un cura guerrillero, Camilo Torres. Y en Chile surge un movimiento teológico para contrarrestar a Pinochet. Dos de sus curas llegan acá, yo los conozco en Muisne,
cura Graciano y cura Julián. Cura Graciano y cura Julián. Los dos llegan a Muisne escapando de Pinochet, se contactan conmigo y me explican lo que es la teología de la liberación. Yo en ese momento soy marxista y comprendo que tenemos una comunidad, una comunión de ideas. ¿Cuál era lo que yo perseguía? Yo lo que quería es que la salud, el poder y los conocimientos no estén en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, en las clases altas, en los privilegiados que eran de mi clase social. Yo soy y nací pelucón. Mi padre era el presidente del hipódromo La Carolina. Con eso ya tengan idea. En los hipódromos se reunían la gente más rica del país. Y él era el abogado de los ricos. Pero yo era un renegado de la clase dominante. ¿Y por qué era un renegado de la clase dominante? Porque fui a estudiar Derecho en la Católica y me pareció ridículo que los valores fundamentales con los que se formaba un abogado que estudiaba Derecho eran la moda, el chiste pendejo y el amarre. Se aprendía cómo hacer, cómo negociar con la llamada justicia. La justicia era una mercancía al servicio del que más paga. Y eso estudié yo. De ahí me salí y me fui a recorrer los campos. Y llegué a Muisne con una mochila y una diarrea terrible después de haberme recorrido el Ecuador. Viviendo en carpas y viviendo en cárceles y viviendo en todas partes porque no tenía dónde dormir. No fui sin plata. Y cuando llegué allá, conocí al cura Graciano, entonces también conocí todas las enfermedades, porque viví con los pobres. Era un país donde todavía no estaba la distribución de los subcentros y centros de salud que existen ahora. Habían médicos que llegaban al campo a experimentar con los campesinos. Y nadie cuestionaba si fue culpa del médico o no cuando alguien moría. Conocí eso, viví con eso y curé en los campos y me hice médico. Y volví a los campos y durante todos estos 36 años he estado siempre en los campos al lado de los campesinos y pescadores, conociendo todos sus vicios, todas sus pendejadas y también curándolos. Pero sí creo que llegó el momento en que en América Latina teníamos que pasar de esta concentración de la riqueza, el poder y los conocimientos en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca a un estado donde se distribuía el conocimiento, donde se distribuía la información, donde se distribuían las posibilidades, donde se distribuía la riqueza. Gracias al cielo llegó el gobierno de Rafael Correa y con las carreteras comenzó la distribución, la redistribución de la tierra y de su uso, la redistribución del transporte, con las escuelas, la redistribución del conocimiento. Ya no era lo mismo ser estudiante de una escuela unidocente donde el profesor era un borracho que ser el estudiante de una escuela de un colegio del Milenio, donde había computadoras, laboratorios, profesores calificados con estudios y con un sistema de exámenes y un sistema de control de los profesores, de los exámenes y todo, que permitía a todos los ecuatorianos participar en concursos y para irse a estudiar en las 100 mejores universidades. La salud
Ya no era un privilegio de los más ricos que podían, como mi padre, irse a Texas a hacerse operar de un aneurisma de aorta. La salud comenzó a ser factible para todos. Se hizo una ley que obligaba al Estado a hacerse cargo de los enfermos con enfermedades catastróficas, cáncer, enfermedades catastróficas, derrame cerebral, demencia senil, todas estas, demencia postinfarto, todas estas cosas. El Estado asumía la responsabilidad por esas gentes, y todos los centros de salud tenían, los hospitales tenían calificación internacional. Se creaba una calificación internacional, y los médicos ya no tenían que ir a trabajar en los campos como yo, que iba con un tensiómetro, un estetoscopio, y no tenía ni medicinas. Dormía en el piso. El dispensario no tenía ni cama para el médico. Tenía una camilla donde las auxiliares hacían lo que les daba la regalada gana. Eran las dueñas del dispensario, y eran las dueñas de las medicinas, y eran las dueñas del horario, y le decían al médico a quién atienden y a quién no atienden. Ese es el mundo en el que se fue quedando atrás con Rafael Correa, la redistribución. Y eso se le conocía y se le conoce como socialismo. Y se le llamaba socialismo del siglo XXI, porque no eliminaba la propiedad privada, no eliminaba el mercado, no eliminaba la gestión particular, sino que creaba para todos los ecuatorianos las mismas posibilidades. Esto era el socialismo del siglo XXI, y no fracasó. Lo que sí fracasó fue el imperio español, que nos dominó a nosotros. Ese imperio español y el imperio inca. El imperio inca era una forma de esclavismo. La tercera parte de todo lo que producían los indígenas era para ellos. Todo lo demás se lo llevaba el incario, el rey inca. El feudalismo nos llevó, junto con el colonialismo europeo, con los españoles. Y entonces, el que no era creyente en la Iglesia Católica era un idólatra, iba por la Santa Inquisición a la muerte, a la persecución. Y todos teníamos que ser peones de la hacienda. Y el peón era un individuo al que se le permitía la vida de él y de sus hijos a cambio de trabajar para el patrón. Solo se le respetaba la vida, porque en el esclavismo ni la vida se respetaba. Y el patrón tenía derecho a disponer de las hijas del peón, y de ahí nació todo este mestizaje que tenemos ahora en América Latina. Luego nos llegó este capitalismo, este mercantilismo, esta industrialización, donde nosotros comenzamos a pensar que la felicidad era un salario, era trabajar por un salario. Y comenzó una lucha de los obreros, porque ya no querían trabajar 14 horas como mi abuela, que fue una obrera en Cuenca. Y se luchó, aparecieron los sindicatos, las marchas, hubo masacres. Llegaron las empresas transnacionales como United Fruit, que se estableció en Esmeraldas, y se estableció también en Colombia. Y ahí, donde se estableció en el Urabá, nació la guerrilla, nacieron los paramilitares, nació Uribe y nació la guerra interminable de Colombia, porque las empresas transnacionales y los ricos y los medios de comunicación en manos de los ricos eran los que decidían la suerte y muerte de los asalariados.
Ellos decidían si le suben o no le suben el salario, si le dan o no le dan derechos, si viven o mueren, si se entierran o no se entierran, si tienen seguro o no tienen seguro. Y así tuvimos empleadas domésticas que ganaban una miseria y nunca se les aseguraba, hasta que llegó Rafael Correa y cambió eso. Pero hoy, la contraparte al imperio español fue el imperio británico y el imperio francés, pues los destruyeron. La contraparte al imperio británico, que se apropió del mundo, fue la guerra, fueron los alemanes, pero perdieron. Y se creó un imperio anglo-norteamericano de los llamados 5 ojos, que hoy dominan el mundo, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, que tiene la mayor superficie territorial del planeta, con un solo idioma, con una misma forma de gobierno y con una gran industrialización. Frente a eso, los imperios que han contestado son el imperio ruso, que se convirtió en la Unión Soviética y se desmoronó y ha vuelto a renacer, y el imperio chino, que ha renacido después de que fue nada, fue colonia inglesa, y ha renacido después de la Segunda Guerra Mundial a partir de Mao. Son los que responden a estos dominios imperiales de este modelo de gestión donde el salario es lo más importante, ser ciudadano, ser individuo con deberes y derechos, que le da cada gobernante cada vez que llega al poder o le quita, y cada país cada vez que les llega al poder y le quita. Hoy estamos viviendo otro mundo, el mundo donde ya no es importante el salario. Estamos viviendo un mundo donde lo más importante es el conocimiento y la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora las máquinas son más importantes que nosotros, los seres humanos. Y las máquinas son más importantes que la naturaleza. Estamos modificando con máquinas la genética, estamos modificando con máquinas el suelo y haciendo agricultura industrial, y nos sacamos a todos los trabajadores del campo. Estamos modificando con máquinas el clima, y estamos creando una catástrofe con el cambio climático. Las máquinas nos dominan. Las máquinas nos dicen si podemos o no podemos sacar plata del cajero. Las máquinas son las que nos permiten inscribirnos, meter un proyecto, entrar en una universidad, pagar los impuestos. Antes las máquinas decían, cuando se inventaron la computación, que las máquinas estarían al servicio de los seres humanos. Hoy, los seres humanos estamos al servicio de las máquinas. Construimos carreteras para las máquinas, calles para las máquinas, semáforos para las máquinas, gasolineras para las máquinas, y las máquinas tienen el derecho de aplastar al peatón, especialmente en nuestros países pobres. Llegamos a una nueva situación social, a una nueva confrontación, donde los seres humanos ya no valen por la cantidad de dinero que pueden guardar, que pueden acumular. Los multimillonarios son los dueños del planeta ahora. Y surge una respuesta que es la sociedad del conocimiento y la información. Los dueños de la información quieren controlarnos a nosotros, que es una forma de conocimiento, pero de conocimiento inmediato, lo que tenemos que hacer inmediatamente. Los centros educativos también nos forman y nos hacen creer que la ciencia es el futuro. Y tenemos entonces la gente que vive para aprender. Hoy el centro de las comunidades, de las sociedades, de los países son las escuelas, son los colegios, son las universidades, y es los medios de comunicación, el internet, la televisión, National Geographic, History Channel, todos esos han pasado a ser lo más importante en nuestra vida. Y tenemos un nuevo ser humano que nace, crece, se reproduce y muere siempre aprendiendo, y vive para aprender, y muere aprendiendo. Y este nuevo ser humano es el responsable de la vida en el planeta. Y cada uno de nosotros vamos aprendiendo que tenemos que reciclar,
que tenemos que evitar el plástico, que tenemos que evitar el consumismo, que tenemos que evitar los pesticidas, que tenemos que evitar la guerra nuclear, que tenemos que evitar la destrucción masiva, la pesca industrializada, la deforestación, porque todo eso está destruyendo la vida y al mismo tiempo nos está destruyendo a nosotros. Y entonces aparece una generación de gente, de seres humanos que se dan cuenta que la vida propia, la vida de sus hijos, la vida de la naturaleza, la vida del planeta, es más importante que el dinero. Muchas gracias.